Bueno, bienvenidos. En primer lugar, algunos anuncios. Les informamos a todos que el evento está siendo transmitido en simultáneo a través del sitio de AGESIC y en AINET TV. Además, pueden enterarse de todo lo que pasa en el evento siguiendo a la AGESIC en Twitter y en la web de AGESIC, donde también estarán las ponencias de los expositores. Para el éxito de la organización del evento, rogamos a los participantes sean puntuales. Tenemos un atraso de 20 minutos, y apaguen sus celulares al ingresar a las salas. Al finalizar la exposición, habrá un espacio de preguntas. El personal les acercará micrófonos para que puedan realizar sus consultas. Los certificados de asistencia serán enviados por mail la próxima semana. Solicitamos a todos completar la evaluación del evento y de los talleres. Las mismas serán entregadas por las secretarias o las podrán retirar en la secretaría del evento. Presentamos ahora la charla de Open Government Data, retos y oportunidades. Con una duración de 50 minutos, Carlos de la Fuente, a quien recibimos con mucho placer desde España, abordará cómo Open Government Data representa una oportunidad para incrementar los procesos de transparencia, el desarrollo económico gracias a la reutilización de la información, el impulso de la innovación y la mejora de la interoperabilidad entre organizaciones gubernamentales. La conferencia hará un repaso sobre oportunidades, retos y estado del arte de las iniciativas actuales, proponiendo un modelo óptimo para acometer iniciativas exitosas. Carlos de la Fuente es director de área de servicios tecnológicos de CETIC, Centro Tecnológico. Entre sus actividades se destacan las relacionadas con Open Government, a raíz del liderazgo ejercido por CETIC dentro de W3C para lanzar el Grupo de Trabajo Internacional sobre Gobierno Electrónico, donde uno de los focos principales es Open Government Data. Otro ámbito es la calidad web, cuyo objetivo es facilitar a la sociedad herramientas y servicios tecnológicos relacionados con los estándares de W3C, especialmente la accesibilidad web e independencia de dispositivos. Así que, Carlos, bienvenido y adelante. Bueno, ante todo, pues estoy muy agradecido porque AGESIC haya contado con nosotros, conmigo concretamente, para exponer los retos y sobre todo las oportunidades que nos propone una nueva tendencia como es la apertura de los datos de gobierno. Estoy encantado de estar aquí y muy agradecido a toda la audiencia que tenemos. Voy a hacer una exposición donde lo que pretendo sobre todo es hacer pensar a la audiencia. Es decir, en este momento se están produciendo en el mundo una serie de iniciativas en torno a los gobiernos, a la idea de gobierno abierto. Yo voy a hablar de una parte del gobierno abierto, que es qué ocurre con la apertura de datos como uno de los medios para alcanzar los estándares de gobierno abierto. Entonces hablaré un poco de las actividades que se están desarrollando. Concretamente me voy a centrar en España, no voy a hablar de lo que se está haciendo en el mundo. En el mundo se están haciendo muchas cosas, las veremos un poquito, haremos un pequeño repaso, pero sí quisiera centrarme en lo que se está haciendo en España por un motivo concreto. Es que en España son iniciativas incipientes. 2010 ha sido el año de los pioneros, como yo lo suelo denominar, es decir, de las primeras iniciativas de apertura de datos. Entonces, lo que voy a enseñar son los proyectos, digamos, de arranque de una iniciativa que parece y todo apunta a que será imparable por una serie de beneficios que aporta y sobre todo, insisto, oportunidades. Bien, como el tiempo es escaso siempre, voy a intentar hacer un recorrido rápido y estas primeras transparencias las pasaré muy rápido, simplemente para ubicarnos. Yo vengo de España, concretamente de una región del norte, de Asturias. Somos un centro tecnológico. Un centro tecnológico es una entidad que, digamos, está entre el mundo de la investigación básica, es decir, entre las universidades, y el mundo de la empresa. Es una figura intermedia donde lo que hacemos es trabajar para salvar ese gap que suele haber entre la investigación básica y las necesidades de las empresas, desarrollando soluciones y con el conocimiento que vamos atesorando, convirtiendo ese conocimiento en soluciones prácticas y tangibles. Nuestro foco
pues como he dicho, es procurar la mejora de la competitividad empresarial fundamentalmente. Somos una fundación privada. En nuestro patronato están diferentes empresas del sector tecnológico, españolas e internacionales, y nuestros focos de actividad básicamente se pueden ver en este gráfico, pero quisiera destacar 3 cosas. Trabajamos muy intensamente en todo lo que tiene que ver con la web semántica, que es la web que nos espera, la web que estamos empezando a vivir, la web de datos. Trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con la calidad web, concretamente la accesibilidad y la independencia de dispositivo. Estos son, digamos, los focos fundamentales de trabajo de nuestra entidad. Una característica de CETIC es que albergamos la oficina española de W3C. Discúlpenme porque a veces me cuesta decirlo, nosotros decimos W3C, pero es W3C, para que nos entendamos, y W3C para nosotros pues es algo muy importante. W3C es el consorcio mundial que rige los destinos de la web. Todo lo que está detrás de la web que conocemos, de los portales que visitamos, la arquitectura, la tecnología, las recomendaciones técnicas, se desarrolla por este grupo, por este gran consorcio mundial, que en grandes cifras es esto que vemos en pantalla. Es un organismo neutro fundado por el inventor de la web, Sir Tim Berners-Lee, donde participan en torno a 400 miembros, se organizan en actividades, en diferentes grupos de trabajo, que son quienes van desarrollando los estándares de la web. Nosotros desde CETIC trabajamos en estos grupos de trabajo, fundamentalmente en las áreas que mencioné antes, y esto nos aporta un conocimiento de primera mano que después transformamos en esas soluciones que comentaba. Quisiera destacar una circunstancia. W3C ha sido siempre un organismo, digamos, muy horizontal, es decir, se ha ocupado de construir las recomendaciones técnicas y los estándares que componen la web que conocemos, HTML, XML, etcétera, ¿no? En los últimos años ha tendido a una cierta verticalización en algunos aspectos. Uno de ellos ha sido, a iniciativa de CETIC, en este caso, que ha sido la creación de un grupo de trabajo en torno al e-government. Este grupo de trabajo lo que pretende no es generar nuevos estándares de la web, sino orquestar adecuadamente los estándares existentes para resolver problemáticas comunes de todos los gobiernos, en torno a la idea de gobierno electrónico. Hay diferentes focos, como son la participación y el compromiso democrático, la interoperabilidad, los servicios multicanal, la identificación y autenticación de ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está recogido en unos documentos que aparecen en los enlaces en las presentaciones que ustedes podrán obtener a continuación. Hay uno de esos aspectos relacionados con el e-government que ha tenido un impulso especial, que es todo el proceso de apertura de datos. El impulso fundamental viene desde la llegada de la administración Obama, con un espíritu aperturista, con un espíritu de transparencia muy importante. Ha sido un poco el detonador de todas las acciones y de todas las iniciativas de Open Data que se están desarrollando en el mundo. ¿Por qué son importantes los estándares? Como nos podemos imaginar, si construimos sitios web con una calidad suficiente, acorde a estándares, seremos capaces de interoperar, facilitar el acceso a todos los ciudadanos sin restricciones y con cualquier tipo de diversidad funcional. Podremos acceder a la web de forma multicanal, independiente de cualquier dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de esto está la interoperabilidad y sobre todo la evolución, la posibilidad de mejora continua. Así es como está evolucionando la web, construyéndola en base a estándares, y cuando un sitio web está bien construido utilizando estándares es más fácil mantenible, es más fácil encontrable la información a través de los buscadores y sobre todo no plantea restricciones de acceso desde ningún tipo de dispositivo. Bien, hemos venido a hablar de Open Data. Después de esta introducción vamos a hablar de qué significa este movimiento de apertura de datos. Al principio, y como todos conocemos,
la preocupación fundamental de los gobiernos ha sido la presencia web, el tener una presencia de contenidos, de información en la red. El siguiente paso ha sido la administración electrónica, es nuestro reto actual. Nuestras legislaciones avanzadas reconocen el derecho de los ciudadanos a tramitar electrónicamente con nuestras administraciones. Este es el paso que estamos viviendo y por el cual estamos hoy aquí y que estamos construyendo juntos. El siguiente paso será el de una administración, un gobierno, como decía el anterior ponente, un smart government. Pero hay algo que quisiera que todos pensásemos en ellos. Con los dos pasos anteriores ocurre un efecto que yo denomino visión de túnel de las administraciones públicas. Habitualmente la administración nos obliga a pasar por los portales para alcanzar la información. Las administraciones van construyendo portales. Imaginemos el portal de turismo de un país o de una región. Para acceder a los recursos turísticos y a la información que constituyen los recursos turísticos, que es una valiosa información, hay que ir al portal. Este portal muchas veces presenta determinadas dificultades por problemas de accesibilidad, por problemas de arquitectura de la información para encontrar la información. Esto es la visión de túnel, hay que siempre ir al portal. Bueno, hay que cambiar este paradigma. La administración electrónica es algo muy importante, es algo que permite, como decía, que los ciudadanos podamos tramitar electrónicamente, pero tiene una serie de limitaciones y nos estamos encontrando con que la administración electrónica, los ciudadanos no la usan, los ciudadanos están en otra parte. Los ciudadanos participan en redes sociales, utilizan otros mecanismos para encontrar la información, como es un buscador, como es Google, por ejemplo, pero no acuden a los portales de la administración pública. Hay que llevar la información y hay que llevar los recursos que se puedan ser de interés donde están los ciudadanos. De ahí que uno de los motivos importantes o de las justificaciones interesantes para la apertura de datos sea el poder reutilizar esa información por diferentes mecanismos. ¿Cuál es el siguiente paso? Open Government Data. He plasmado en una nube de tags pues un montón de conceptos que irán saliendo a lo largo de mi presentación, pero que son conceptos claves para entender qué es Open Government Data. Lo que vemos en la parte de abajo, datos.entidad.org, es la forma habitual en la que se identifican los sitios, los catálogos de datos de todas las administraciones públicas. ¿Qué es Open Data? Open Data es la capacidad de publicar la información del sector público tal cual es, sin procesar, en formatos estándar, abiertos e interoperables, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización. Esta es la definición, digamos, estándar de lo que es Open Data, y hay una serie de palabras claves muy importantes. La primera, la capacidad de publicar, de exponer los datos, la información del sector público. Hago un paréntesis en esta presentación y quiero recalcar que siempre hablo o hablamos de información pública, nunca de información privada. Los datos privados de los ciudadanos están sujetos a las leyes de protección de los datos personales, están sujetos a las leyes de protección intelectual. No estoy hablando de ese tipo de información, estoy hablando del resto de información. Información que por derecho pertenece a los ciudadanos, porque los ciudadanos han contribuido con sus impuestos a que los sistemas de información de las administraciones públicas gestionen, coleccionen, utilicen esa información para unos determinados fines. De lo que se trata es de devolver a los ciudadanos lo que ya es suyo, la información del sector público. De ahí la segunda palabra clave, que es la reutilización. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es esta. La administración pública atesora una materia prima muy interesante, muy importante, muy valiosa, que puede tener diferentes usos. Lo que tenemos que hacer es aflorar esa información que está en el núcleo de la administración pública para que otros, para que terceros, sean empresas, sean emprendedores, sean investigadores, puedan reutilizar esa información y crear valor añadido.
¿Por qué hay que hacer reutilización de la información pública? Hay múltiples motivos. Por ejemplo, estos que tenemos en pantalla: transparencia, participación, colaboración, innovación, monitoreo de políticas públicas, o lo que es lo mismo, rendición de cuentas, desarrollo económico, aumento del empleo, reducción de costes por la consolidación de activos. Somos capaces de identificar la información. La administración pública muchas veces no es consciente de la información que tiene, no es consciente del múltiple uso que puede tener esa información. No sabe probablemente ni dónde está, ni en qué formato está. Interoperabilidad, multicanalidad, necesidades al fin y al cabo centradas en el usuario. He subrayado cuatro elementos motivadores que me parecen muy importantes. La transparencia. Si abrimos la información será consumida por los ciudadanos de alguna manera y venceremos la especulación. Tendremos información concreta y fiable. La innovación. La administración pública tiene la capacidad de dirigir la innovación, los procesos de innovación, tanto en el sector privado como en el sector público. Luego ahondaré en esta idea porque es algo muy importante. La administración pública, abriendo datos, conseguirá un efecto multiplicador gracias a la reutilización. Empresas, emprendedores, analistas, grupos de investigación de las universidades reutilizarán esa información y se producirá un efecto multiplicador. Pensemos que la administración pública tiene una capacidad limitada, siempre será una capacidad limitada. A medida que avanzamos en el conocimiento, en la sociedad de la información, el ciudadano es más exigente, demanda más calidad, demanda más servicios útiles, pero la administración nunca será capaz de aportar esos servicios para cubrir todas las demandas. Hay que buscar formas alternativas. Recordemos la visión de túnel. No todo el mundo tiene por qué ir al portal de la administración pública. Pongamos la información básica de manera complementaria para que otros puedan hacer nuevos servicios y aplicaciones. Con ánimo de lucro, por supuesto, o sin él. Pero tengamos siempre la posibilidad de poner datos de una manera complementaria para que alguien sea capaz de hacer esos servicios que la administración no ha hecho. Esto generará desarrollo económico, que es otra idea clave. Es decir, si ponemos esa materia prima para que otros desarrollen aplicaciones, conseguiremos que se genere empleo, conseguiremos que exista un desarrollo económico inclusivo, muy importante. Inclusivo porque lo que conseguiremos es que empresas, sobre todo pequeñas empresas, desarrollen aplicaciones para todos, con mayúscula, todos los ciudadanos. Y por supuesto la interoperabilidad, el gran dolor de cabeza de la administración electrónica y por ende de las administraciones públicas es lograr el entendimiento entre los diferentes sistemas de información de las diferentes organizaciones. La apertura de datos públicos y de datos o de información del sector público, si está bien hecha, luego explicaré qué es esto de estar bien hecho, favorecerá la interoperabilidad entre los organismos. ¿Cómo está el movimiento Open Data en el mundo? Bien, esto es una aplicación desarrollada por CETIC, que es un mapa mundial autogestionado, es decir, cualquiera que tenga una iniciativa de Open Data puede subir esa iniciativa a este mapa. Y lo que nos dice es que en el mundo ahora mismo hay unas 97 iniciativas de Open Data en todos los niveles, a niveles de gobierno, a niveles de regiones o a niveles incluso locales. Si nos fijamos en la concentración de las iniciativas de Open Data, prácticamente todas están pues, en Europa o en Estados Unidos. Por tanto, es el momento de mirar hacia estas iniciativas, qué está ocurriendo con ellas, cómo se comportan, qué beneficios sociales y económicos están trayendo para extender estas iniciativas. ¿Cómo está el Open Data en España? Como decía antes, estamos en un momento incipiente, hay 14 iniciativas. 14 iniciativas que han sido lanzadas fundamentalmente por regiones, por comunidades autónomas. Nuestra estructura organizativa pública, las administraciones
regionales, digamos, tienen capacidad de forma autónoma de gestionar su propia información. Y todavía no existe, aunque existirá en breve, un buen catálogo nacional de apertura de datos. Estamos trabajando en ello. CETIC está haciendo en este momento, desarrollando ese catálogo de datos a nivel nacional. Por tanto, como decía antes, ese 2010 ha sido el año de los pioneros, son las primeras iniciativas. ¿Qué es un portal de Open Data? ¿Cómo se materializa esto del Open Data? El Open Data, al final, lo que se materializa es en un portal, un sitio, un lugar en el que se recogen fundamentalmente dos cosas: información en torno al Open Data, es decir, qué es, para qué sirve, qué marco legal ampara esta apertura de datos, y otra pieza fundamental que es el catálogo de datos, es decir, el punto de referencia donde están todos los datos que las administraciones públicas están abriendo. Este es el aspecto que tienen los portales de Open Data. En ese catálogo de Open Data hay algo muy importante, que es, pues, los formatos abiertos en los que se expone esa información. ¿Qué se está haciendo con esos datos que abre la administración? Aplicaciones. Aplicaciones para la transparencia, aplicaciones útiles para los ciudadanos, aplicaciones que permiten la interoperabilidad entre organismos públicos. Ese son el conjunto de aplicaciones que se están haciendo. Todas estas aplicaciones que aparecen aquí son, insisto, aplicaciones que se están desarrollando ahora mismo en torno a esos portales. Por ejemplo, en la parte de arriba vemos una aplicación que es ¿dónde van mis impuestos? Se llama. Es una aplicación que realmente es una réplica de otra que existe en el Reino Unido, que en base a los datos del presupuesto público, de una forma visual, entendible por cualquier ciudadano, accedemos al gasto, a cómo se está realizando el gasto público en una determinada administración, en este caso la española. Pensemos una cosa: la administración pública, alguien podrá decir, bueno, esto que está contando este tío realmente no sé muy bien qué sentido tiene, porque la administración pública ya publica la información. Es cierto, la administración pública publica la información en diarios oficiales, en boletines oficiales, en un lenguaje que los ciudadanos de a pie no entienden, un lenguaje jurídico, legislativo. Lo que trato de decir es que la administración tiene la posibilidad de poner esa información pura, sin procesar, en un formato abierto, para que alguien pueda hacer aplicaciones de este tipo. Por ejemplo, una visualización de esa información. Si alguien quiere conocer el presupuesto del Estado, tendrá que acudir a una hoja Excel probablemente gigante, a un boletín oficial difícil de entender, etcétera, etcétera, pero de esta manera podemos visualizar y todos los ciudadanos entender dónde se está yendo el gasto público. Otra de las aplicaciones que estamos viendo ahí, concretamente, es una aplicación que relaciona dos componentes. Relaciona el impacto de los indicadores de sociedad de la información, los indicadores que miden cómo evolucionamos en los diferentes aspectos de sociedad de información, y el gasto público asociado, con el fin de medir si realmente las inversiones públicas en determinadas tecnologías, en redes de banda ancha, en televisión digital terrestre, en conexiones inalámbricas, etcétera, etcétera, en qué indicadores están influyendo, y presentar esa información de una manera gráfica. Esto es una herramienta muy interesante, porque anteriormente a esta herramienta, el origen de esto eran 300 hojas Excel que gestionaba un departamento de la administración pública, donde una persona trabajaba esas hojas Excel para que el responsable político contase en una rueda de prensa lo que acabo de decir, es decir, cuál es el impacto de una inversión en los indicadores de sociedad de la información. De esta manera, cualquier ciudadano puede entender y comprender esa información, gracias a una visualización de esa información que alguien ha hecho, pero no la administración. Estas aplicaciones, insisto, no las ha hecho la administración. La administración lo que ha hecho es poner los datos básicos para que alguien desarrolle estas aplicaciones. Más cosas, aplicaciones útiles para la ciudadanía.
lo que vemos en pantalla, por ejemplo, es una aplicación de los autobuses en tiempo real de una ciudad. ¿Cuál era el antecedente de esto? El antecedente de esto eran una serie de documentos en PDF que estaban en la página web de este municipio. Evidentemente, para saber cuál es el recorrido que a uno le interesa, había que ir a la página web, descargar el PDF, mirarlo y elegir la línea que fuese. De esta manera, abriendo esa misma información, no es otra, es la misma información, poniendo esa información en formatos open, abiertos, es decir, cuando hablo de formatos open no hablo de un PDF, no hablo de un Excel, hablo de un fichero separado por comas, por ejemplo, hablo de un fichero XML. Alguien puede hacer una aplicación como la que estamos viendo. Este es un ejemplo de aplicación. Evidentemente lo que vemos en pantalla es una aplicación para visualizarla a través de un navegador de escritorio, pero ¿cómo debe ser la aplicación útil para el ciudadano? Una aplicación que esté en el móvil, que aproveche las características del móvil, porque los móviles de última generación me pueden geoposicionar, con lo cual con esa geoposición me dirá dónde está la parada más cercana y cuál es la línea que tengo que coger, incluso me llevará hasta allí. Lo que vemos más arriba es lo que decía antes de los recursos turísticos. Los recursos turísticos, en este caso de una región, estaban en el portal oficial de turismo. Lo que se ha hecho es abrir esos datos para que cualquiera pueda consumirlos. ¿De qué manera? Pues construyendo o desarrollando un pequeño widget, un componente web muy sencillo que lee esa información y permite que se pueda incrustar con una simple línea de código en cualquier página web. Imaginemos un hotel, un restaurante, un ayuntamiento que puede incrustar esa información prácticamente sin esfuerzo en su página web. Más ejemplos. Esto, por ejemplo, lo que decía al principio, lo que vemos en la parte de arriba es un pantallazo de Facebook, donde lo que estamos viendo es el geoposicionamiento de todos los recursos públicos de una ciudad. Es decir, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Dónde están las oficinas? Lo que necesitemos, cualquier servicio público, ¿dónde está? Lo mismo, utilizando la misma fuente de información, en este caso llevamos esa información a donde está el ciudadano, en este caso redes sociales. Vemos en otro pantallazo pues un ejemplo de un teléfono móvil donde nos permite seleccionar una serie de rutas, etcétera, etcétera. Bien, esto es Open Data. Open Data es todo lo que acabo de comentar, de apertura de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la idea clave es que Open Data es una gran oportunidad. Quisiera hacer énfasis en lo siguiente: ¿cuál es el modelo conceptual de todo esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto y cuáles son las tres piezas claves? Las tres piezas claves son: uno, el compromiso, tanto político como organizativo, es decir, hay que querer ser transparente, hay que hacer que esto se pueda producir por parte de los gobiernos. Dos, la calidad del dato, de la información que abrimos y de la forma en la que lo abrimos, de la apertura de los datos. Y tres, la comunidad, es decir, la relación que habrá entre los gobiernos que abren datos y los reutilizadores. Los reutilizadores, insisto, son empresas, sector privado, emprendeduría, etcétera. Ahí se tiene que generar una comunidad. Los gobiernos tienen que tener la capacidad de escuchar qué es la demanda de datos que requieren los ciudadanos a través de las empresas que los van a desarrollar. Esas son las tres piezas claves del modelo conceptual. Algunas ideas fuerza, voy muy rápido. Datos, multipropósito, ya lo he dicho. Los gobiernos, las administraciones públicas utilizan los datos, los coleccionan, los usan, los procesan, los mantienen para un determinado uso, pero son susceptibles de tener múltiples usos. Dos, utilidad inmediata. Es necesario construir aplicaciones que conecten con la ciudadanía, aportando valor, que cubran las necesidades de los ciudadanos. Tres, esto es un convenio entre el gobierno o los gobiernos y la sociedad. El gobierno debe escuchar, ofrecer ayuda y, por supuesto, cumplir el compromiso de abrir datos tan rápido como sea posible. Cuatro, el dato es el medio, el servicio es el fin. Abrir datos no es suficiente, hay que promover e impulsar que alguien construya aplicaciones y servicios de valor añadido con esa información. No olvidemos, 5, que la gestión de la información
de la distribución de la información cuesta dinero a las administraciones públicas. Almacenar información, mantener información en sistemas de información y hacer que alguien acceda a esa información de una manera restringida cuesta mucho dinero. Pensemos en licencias de acceso a los datos no restrictivas. Pensemos en licencias o en formas de acceso a los datos gratuitas, porque eso es lo que favorecerá el sexto, que es el esfuerzo de las empresas. Cuando la información pública no es gratuita, está sujeta a restricciones, esto favorece a las grandes empresas, que son las que tienen capacidad de afrontar esos costes o de vencer esas limitaciones. Las pequeñas empresas son las que tienen que tener esa misma capacidad. Retos, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los retos y las sensibilidades? Lo que vemos en pantalla. Estos son una serie de retos: pérdida de control, el retorno de la inversión, la pérdida de ingresos por licencias, desafíos legales, exposición inoportuna, cambios de procedimiento, privacidad. En fin, estos son los retos que nos hemos encontrado en todas las iniciativas públicas en las que estamos trabajando. Son temores, son miedos que hay que vencer. Pero se está demostrando, por ejemplo, en el caso del retorno de la inversión, que cuando estamos hablando de un modelo de distribución de contenidos tradicional, es decir, no open data, existe una tasa pública de distribución de esa información, existen esquemas de licenciamiento restrictivo y el valor de utilidad del dato es bajo porque llega a muy poca gente. Pensemos en datos meteorológicos nada más, por ejemplo. Cuando estamos hablando de un modelo de distribución de contenidos open data, el valor de utilidad del dato es muy alto porque la capacidad de reutilización de llegar a cada vez más amplitud de destinatarios, esto ya trae una serie de beneficios. El coste marginal de distribuir los datos tiende a cero. Las licencias son no restrictivas, no existen acuerdos exclusivos. Pensemos que los gobiernos tienen determinados acuerdos exclusivos con determinados reutilizadores, por ejemplo, pensemos en información legislativa. El uso es multipropósito de esos datos y, por supuesto, llegaremos a lo que se conoce como linked data. Datos enlazados, datos que sumados con otros datos, también fruto de Open Data, harán aplicaciones más ricas. Esto es Open Data bien hecho. Hay un paradigma promovido concretamente por Sir Tim Berners-Lee, que dice cómo es la escala de datos a tener en cuenta. ¿Dónde hay que llegar? Al esquema de datos enlazados, que es lo que aportará mayor, a las 5 estrellas. Voy a pasar un poco más rápido. Compromiso fundamental, soporte institucional. Los gobiernos, como decía al principio, tienen que comprometerse a abrir datos y aumentar la transparencia informativa, crear valor económico y social, fomentar la innovación. Estos son los compromisos que tienen que adquirir los gobiernos. Esto implica un cambio de modelo organizativo. Las administraciones, los diferentes organismos tienen que tener responsables de reutilización, tienen que coordinarse para hacer esa apertura de datos efectiva. Hay que ser capaz de identificar el dato, no solamente dónde está físicamente, qué dependencias orgánicas tiene, qué restricciones de licencia tiene, para procesarlo y poder abrirlo de una manera efectiva. Bueno, paso esto un poco más rápido. Esto es un poco el camino, el plan para llevar una iniciativa de Open Data. Desde la parte de compromiso, es decir, todo lo que es la declaración institucional, pasando por ese cambio de modelo organizativo, perdón, pasando por diversas acciones internas para identificar y abrir el dato, generar esa plataforma del sector público, es decir, el portal de Open Data, generar pilotos de Open Data, es decir, como los ejemplos que veíamos antes de apertura de datos de los indicadores sociales de la información o los autobuses, lo que sea, fomentar el consumo de los datos y, por último, medir y monitorizar. Esto es el recorrido que proponemos y el que se está llevando a cabo en las acciones de mayor éxito. ¿Qué tiene una plataforma? Y ya voy terminando. El catálogo de datos, como decía, punto de acceso único y centralizado de la información. Esto es un esquema, un mock-up que se llama, de cómo es una de estas aplicaciones. Ahí está, podemos ver un catálogo con los diferentes formatos, CSV, XML, RSS, etcétera.
Hay que tener una serie de premisas de diseño, pues por ejemplo, contemplar las mejores prácticas a nivel mundial e interoperabilidad, seguimiento de las características generales de la arquitectura web y los objetivos de la web única. No necesitamos tener múltiples webs, sino una única web, multicanal. Cumplir los principios de los datos enlazados, de Linked Data, alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales para la publicación de datos abiertos. Y por último, y ya termino, la reutilización. Como decía al principio, esto es un compromiso entre los gobiernos y los reutilizadores. Los reutilizadores son el sector privado, la ciudadanía, inversores, la sociedad organizada, los hackers cívicos, los investigadores y, por supuesto, el gobierno, la administración, los organismos, todos los stakeholders. Hay que lograr construir comunidad entre los publicadores, entre los reutilizadores y entre los consumidores. Cada uno de ellos, las intersecciones de estos tres grandes círculos, son las acciones concretas que hay que ejecutar. Acciones relacionadas con el catálogo, acciones relacionadas para la generación, que procuren la generación de aplicaciones y nuevos servicios, y acciones que fomenten esos usos. Que combinen los diferentes agentes para construir aplicaciones y servicios de utilidad. Existen acciones, y se pueden definir acciones concretas de dinamización de esa comunidad, de sensibilización, de motivación, de capacitación tanto técnica como de negocio. Es necesario explicarle a los emprendedores, a las empresas, que es posible ganar dinero en base a esto, y existen nuevos modelos de negocio. Apoyar con incentivos a que se produzcan y se generen nuevas aplicaciones y servicios, y por último fomentar la colaboración y la participación entre la emprendeduría y sobre todo teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias, esto es todo lo que quería explicar y espero haber cumplido con mi deseo, que era hacerles pensar de las posibilidades y lo que suponen las oportunidades en torno a la apertura de datos públicos. Muchas gracias.